Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Me da gusto verlos, aunque sea por este medio. Muchísimas gracias por el apoyo en las actividades que hacemos a tiempo real. Recuerden que el próximo miércoles tenemos nuestra próxima videoconferencia o videoclase. Vamos a analizar rápidamente lo que es una conferencia. En las conferencias, chicos, vamos a tener como principal, digamos, característica en que el tema que se va a discutir es un tema específico. No se va a poder andar divagando en diferentes temas, sino simplemente centrar la vista y centrar el objetivo de un solo tema en específico. Esta parte va a estar acompañada por un especialista, ¿ok? En primera, si es una exposición de tipo oral, dice que está impartida por un especialista y centrada en un tema en específico. Eso es la parte primordial. También tenemos que debe de ser de interés público y debe de tener bien claro cuál es el objetivo. Esto puede ser, lo puedes ver tú, por ejemplo, en las conferencias que da el presidente todos los días en la mañana, donde habla el del sector salud, no recuerdo cuál es su nombre, pero se enfoca en un tema en específico y lo hace de un tema que esté percibido, o más bien que esté siendo como popular en ese tipo de situaciones o en ese tipo de día, ¿no? Entonces se va a presentar el especialista, eso lo vamos a marcar. ¿Por qué? Porque al final de esto vas a hacerme un cuadro comparativo donde me vas a poner qué es una ponencia, qué es una conferencia, qué es qué es un simposium, por ejemplo, qué es un debate. Esta parte son diferentes tipos de técnica. Mira, yo tengo un texto como este. Este texto nos va a dar no nada más la forma en la que se va a implementar, sino, por ejemplo, te voy a enseñar uno, porque aunque no lo creas debe de tener cierta estructura, no nada más es pararse enfrente y hacerlo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos hacer un panel, ve esta parte de aquí, la estructura en la que tendría que estar desarrollada. Y va a ir de acuerdo a lo que estemos persiguiendo. Esto va a depender de lo que estemos tratando de dar a explicar. Por ejemplo, si vamos a hacer una ponencia y en esta ponencia vamos a tener algunos jueces o vamos a tener diferentes especialistas, podría ser una estructura así. Estas son sillas, mira. Estas son sillas y este es el público. ¿Ok? Entonces, sí va a depender mucho la estructura. Entonces, ahí es donde tú vas a entrar y me vas a explicar cuál es la estructura que va a tener cada una de estas. Recuerda que vamos a hablar ahorita te digo, vamos a hablar de congresos, vamos a hablar de debates, vamos a hablar de ponencias y de conferencias, ¿ok? Entonces, ¿qué es una ponencia? Te voy a pedir que todos estos datos que yo te esté dando, tú los coordines con alguna página, más bien los complementes con una página, con un libro que tú tengas y digas, ok, ¿cuál sería la diferencia entre una conferencia y una ponencia? Internet y esta hoja nos da casi el mismo concepto y nos dice, una ponencia es una propuesta o comunicación sobre un tema específico que es analizada y examinada en una asamblea.
la ponencia puede generar una resolución por parte de la asamblea en cuestión. Ahí hay una diferencia. Por ejemplo, en la conferencia el especialista te está dando el tema, ¿ok? Y en la ponencia vas a tener un grupo de especialistas que se van a dividir en una asamblea donde se va a hablar un tema o problemática específica y donde cada uno de ellos va a dar su punto de vista de acuerdo al área en la que ellos son especialistas, ¿ok? No vas a tener especialistas de un solo tema, sino de varios temas o de varias asignaturas. Estos especialistas te van a ir dando su punto de vista de acuerdo al enfoque en el que está su carrera. Y al final de esta ponencia, esta asamblea te puede dar la solución de esta situación a la que tú estás refiriendo. ¿Ok? Son diferentes estructuras y son muy pequeñas partes las que tenemos que diferenciar para ver cambiar si es una conferencia o si es una ponencia. Entonces, por eso te pido que todo esto lo coadyudes con algún texto, una página de internet. ¿Ok? Nos va a hablar sobre los congresos. ¿Qué será un congreso? Porque recuerda que también tenemos lo que es un taller, pero los talleres no vienen dentro de nuestro plan. Pero en un taller vas a tener que imaginarte como si fuera un taller mecánico, ¿ok? Por ejemplo, en los talleres para padres, que luego se imparten en las escuelas. Cuando tú llevas tu coche a tu taller, ya lleva un problema, ¿no? Y cuando el taller arreglan ese problema y tienen un producto que es tu carro bien, ¿ok? ¿Hasta ahí vamos bien? A hablar también de lo que es un congreso. El congreso lo puedes visualizar primero como cuando la Cámara de Diputados se juntan. Ese es el Congreso de la Unión, que debaten diferentes temas o de índoles diferentes y se llega a una conclusión. Debe de haber un moderador, siendo que se va a partir de un debate. Entonces, al tener un debate, vamos a tener que presentar a lo que es un mediador, a lo que es un moderador y lo que son los participantes. Entonces, ahí en la Cámara de Diputados es cuando está una persona al frente y le empieza a dar la palabra a cada uno de ellos para que exponga desde su punto de vista cuál es la opinión que va a tener sobre un tema diverso. Ahora, esto no tiene que estar siempre acompañado de especialistas, pero sí de personas que estén informadas sobre el tema que se va a discutir. Son reuniones que se tienen que ir poniendo a cierto tiempo. Por ejemplo, vamos a tener el primer congreso, segundo congreso, tercer congreso. No sé si has escuchado de los congresos internacionales donde se juntan varias naciones para debatir el problema de la pobreza, por ejemplo, o para debatir el problema ahorita de COVID. Están haciendo muchos congresos para que varios países, varios especialistas también debatan este tema. Aquí sí puede ser diferentes tipos de tema, no nada más un tema en específico, sino pueden ser variados. Por ejemplo, en la Cámara de Diputados se toman diferentes temas, no nada más el COVID, no nada más la pobreza, sino también lo que es la educación, lo que es el sector salud. Entonces, todos estos temas se van a ir poniendo sobre la mesa, donde el moderador le va a dar cierto a cada uno de los participantes para que expongan por qué están a favor, por qué están en contra. Entonces, son características a lo mejor muy pequeñas,
pero que van a ir definiendo tanto la estructura con la que se va a comenzar, con la que se va a llevar la conferencia, la ponencia o el congreso, y también la organización. Entonces, estos son pequeños datos que yo te estoy dando más o menos para que los visualices, y que en este cuadro comparativo, recuerda, es un cuadro comparativo, deben de estar las tres que hoy vimos, que sería ponencia, conferencia y congreso, y de este lado vamos a poner características, por ejemplo, y me vas a poner una característica de cada uno. Organización o participantes, ¿quiénes participan? ¿Cuál tiene moderador? ¿Cuál tiene ¿cómo se llama? Mediador. ¿Cuáles son los tiempos que tiene cada uno? Por ejemplo, en el caso de los congresos, sí se va a poner periódicamente un congreso para ver cómo ha surgido o cómo se ha desarrollado estas problemáticas. Entonces, vas a designar un pequeño cuadro comparativo. En ese cuadro me vas a decir las tres características de estos tipos de difusión oral. Recuerda que esto nos ayuda a exponer nuestro tema. Nosotros teníamos una investigación que teníamos que desarrollar de forma oral. Debido a estas circunstancias, pues no se va a poder hacer, pero tú tenías que exponerla, ¿ok? Tú al desarrollarlo me vas a decir características que tenga cada uno de ellos. Por ejemplo, también podríamos hablar de lo que son los foros, que también nos va a marcar nuestro plan de trabajo, pero que lo vamos a dejar un poquito más adelante para que entendamos o comprendamos estos tres primero, ¿ok? El foro lo vas a encontrar un poco parecido a lo que es el congreso, a lo que es una ponencia, porque va a determinar del número de especialistas, y también va a determinarse porque tiene un moderador. Entonces, son estas partes las que quiero que distingas en tu cuadro comparativo, para que el día miércoles, mañana más bien, nos veamos en nuestra clase en línea a las 12, ya sabes, como siempre, y puedas compartir todo lo que has visto. De todo modo, se va a subir un apartado que va a decir cuadro comparativo, y te voy a poner ahí cuáles son los temas donde vas a tener que hacerlo. Lo puedes hacer en la libreta, lo puedes hacer en un programa, y lo puedes subir ya sea en PDF, Word o en fotografía, ¿ok? Entonces, son temas muy sencillos que vas a poder encontrar rápidamente en internet, que me gustaría tuvieras un libro, o por ejemplo en este caso algunas hojas. Mira, son hojas, no es libro, son hojas que yo había recolectado cuando estaba viendo este tipo de temas, que me gusta mucho porque uno considera que que todos son iguales, o sea, que toda esta parte son iguales, pero no. Por ejemplo, te voy a enseñar lo que es una estructura. ¿Ya viste ahorita una? Estas las conocemos más como técnicas de comunicación, porque a final de cuentas tú vas a poder tú vas a poder compartir un tema, o lo vas a poder poner a discusión o debate. Mira, ve esta estructura. Creo que sí la alcanza a ver. ¿Viste? La forma de organización va a depender, ¿ok? A lo mejor no lo vas a encontrar como tal, pero sí vas a encontrar una organización. De hecho, simplemente con que entres a una página que no me gusta que revisen ahí, pero la mayoría lo revisa, se llama Wikipedia, te va a dar la organización de cada uno de ellos, ¿ok? Me gustaría que investigaras en otro lugar, pero bueno, Wikipedia para mí, desde mi punto de vista, va a servir para que comprendamos de un inicio cómo va a ser el tema, y ya después lo investigamos más a fondo, ¿ok? Pues muchísimas gracias. Espero que haya sido un poco claro estas características que te acabo de dar de cada uno, pero que me va a gustar más que tú retroalimentes con otra pequeña información. No quiero ver nada más mis palabras en el cuadro comparativo. Necesito que indagues un poquito más para que lo agregues, ¿ok? Pues muchísimas gracias, me dio gusto. Cuídense mucho. Hasta luego.